el periodista Diego Uberman de la radio, de la cadena 3, una radio que ayer realizó una cobertura periodísticamente formidable. Los periodistas, la producción de Cadena 3 es realmente de una calidad profesional que quiero destacar. Y sobre todo quiero destacar porque ayer obviamente los medios nacionales no estaban dando cobertura a esto que estaba pasando en Córdoba. Lamentablemente siempre lo que sucede en el interior llega tarde a los medios nacionales, pero por suerte Córdoba, cosa que no sucede en otras partes del país, tiene muy buenos medios de comunicación, y destaco entre esos medios de comunicación Cadena 3, que realmente fue informando con una calidad y con una emotividad todo lo que estaba pasando, y con rigor periodístico todo lo que estaba pasando. Diego Uberman, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación en este momento en la ciudad de Córdoba? ¿Qué tal? Buen día. La situación en este momento sigue siendo de incertidumbre, sigue habiendo saqueos en distintos barrios, en barrios, sobre todo barrios de las adyacencias de Córdoba, los barrios de las zonas periféricas. Eh, Hasta hace un rato estuvo reunido el gobernador de la Sota con parte de su gabinete, con el representante legal de los policías que están autocuartelados en este momento, y se habla de un principio de acuerdo. De todas maneras, los policías tienen que aceptar ese acuerdo, y bueno, por lo pronto, hasta el momento, la situación sigue siendo exactamente la misma, bueno, con menos negocios que saquear, porque ya se han saqueado prácticamente todo. ¿Quiénes participan, Diego, de los saqueos? ¿Qué has podido ver? ¿Son pobres, son jóvenes, es clase media? ¿Están organizados? Hay de todo, hay de todo. Yo no me animo a decir que estén organizados, no que salgan de un lugar dispuestos todos juntos a saquear un comercio. Van como si fuera una horda, como si fuera una manga de langostas, y lo que va apareciendo van saqueando, van rompiendo. Las imágenes de anoche, de todo lo que es Ruta 20, la avenida Donato Álvarez, en la zona de Argüello, realmente locales muy chiquitos, donde si vos te pones a ver, no son grandes firmas, no justifico con esto obviamente el saqueo de las grandes firmas, pero de repente si uno quiere hacer daño por alguna cuestión política, por lo que sea, uno va y daña a las multinacionales. Por lo general es lo que uno suele ver en este tipo de manifestaciones. No, ayer no se salvó absolutamente nadie. Mientras hablo con ustedes, estoy con un televisor prendido al lado que en este momento está sin volumen, y estoy viendo una librería muy chiquita de la zona de Argüello, a la cual le han destrozado todo. Eso no son saqueos. Aquí nos hemos acostumbrado, aquí cuando digo aquí digo en Argentina, nos hemos acostumbrado a que la palabra saqueo es síntoma de una situación social rayana con el hambre, y que la gente en un saqueo tiene que llevarse comida. Eso es por lo menos lo que yo estoy escuchando ahora. Dicen, no, esto no es saqueo, es vandalismo. Son ladrones, han salido a robar, están llevándose absolutamente todo. Si vos veías ayer los changuitos de los supermercados, salvo alguno que otro que tenía comida, el resto eran todos electrodomésticos. ¿En el centro de la ciudad también se han producido estos saqueos? Frente En el a la Plaza centro, San Martín. en el centro en menor medida, todo lo que es, para los que conozcan Córdoba, la avenida Colón es una avenida que arranca en pleno centro, en el corazón del centro, y sale hacia el norte de la ciudad. A lo largo de esa avenida hay negocios muy importantes, hay concesionarios de autos, de motos, está un local muy grande de telefonía celular, claro. Bueno, anoche arrasaron con todo eso, arrasaron con eso, y daba pena ver que había un policía con una escopeta, que le pasaban por el costado todos, con changuitos de bebé, con cajas de celulares, y pobre el policía que estaba en ese momento, un policía del éter, que son los que no se habían plegado a este paro. eh, Daba pena realmente verlo ahí ante la impotencia de no poder hacer nada. Diego, ¿alguna vez pasó algo como esto en Córdoba? Yo no recuerdo ni siquiera en la época del 2001 una cosa tan brutal, de saqueo así generalizado. En aquel momento hubo mucho, como te decía antes, muchos supermercados, mucho de gente que se llevaba alimentos. No, esta vez ha sido brutal hacia todos lados, en todos los sentidos. Saquearon una casa de deportes que, si vos la hubieras visto antes de saqueada, no te explicas cómo pueden haberla saqueado por el tamaño, cómo pueden haberla vaciado de la manera que la vaciaron.
una casa de deportes muy, muy conocida de la zona de Ruta 20. Realmente, yo creo que esto no tiene parangón acá en Córdoba. Diego, desde el punto de vista político, ¿cuál ha sido la reacción de la oposición, del radicalismo, pero también del peronismo kirchnerista? ¿Han dicho algo? Ha habido, yo creo que una cuestión, han sido muy cautos en echar culpas. De todas maneras, fue muy, muy traumático despertarme esta mañana. Yo cuento mi situación personal. Anoche estuve levantado hasta las 3:30 de la mañana aproximadamente. En mi barrio, yo vivo en Alto Alberdi, estoy sobre esa avenida Colón que te decía recién, y se sentían muchos disparos, era constante, cesaban y al rato disparaban nuevamente. Mi esposa tuvo que dormir fuera de casa, estaba en casa de una amiga y llegó un momento que no lograban que nadie, que ningún taxi, remis, nadie las trajera hacia mi casa y yo me quedé solo con mi hijo en mi casa. Estuve levantado hasta las 3:30 de la mañana y a las 8 de la mañana cuando me despierto lo primero que hago es prender la radio y escucho que Capitanich decía, reducía esto a un conflicto salarial. ¿Sí? Diego, claro, lo que no hay, me parece, conciencia todavía en muchos funcionarios nacionales es de que Córdoba ha sido prácticamente una ciudad, digamos, sitiada por una cantidad de bandas que no sé cómo se han organizado, desorganizado, no sabemos si tuvieron una lógica o no, pero que hicieron de la ciudad de Córdoba una ciudad sitiada por el descontrol y la violencia. Esto que vos decís, de que no hay, no sé si ahora hay, pero que no hubo en toda la noche ni remis, ni taxi, ni ningún tipo de transporte público para moverse, creo que es la medida del caos, de un caos inédito en la historia, por supuesto, de Córdoba y me parece de muchas ciudades del país. Si vos mirás las imágenes de la calle, de las calles del centro de Córdoba, en este momento parece que hubiera un estado de sitio. Es realmente impresionante ver calles tan populosas a diario, tan llenas de gente, con tanta vida, y en este momento nadie se anima a salir, nadie se anima a cruzar esas calles, nadie se anima a salir de sus casas, porque ayer decía el gobernador de Córdoba cuando llegó a la madrugada, decía en un momento hay 96 patrulleros en las calles. En Córdoba hay mucho más que 96 barrios. O sea, si reducimos eso a que había un patrullero por barrio a lo mejor, no alcanza realmente para la cantidad de gente que estaba saqueando ayer en toda Córdoba. No se quedó un solo lugar de Córdoba sin su debido saqueo. Fue una cosa realmente nunca vista, nunca vista. O sea, Diego, hoy no hay clases, están todos en sus casas, atrincherados. Exactamente. Cubriendo lo que no hay tienen. clase, no hay actividad oficial. Los privados obviamente tampoco han querido arriesgar ni su vida ni la de sus empleados. Entonces no hay negocios abiertos ante el temor de saqueos. Aunque ayer uno veía que saqueaban negocios cerrados. Cuando esto comenzó cerca de las 3 de la tarde, yo estaba trabajando en la radio en ese momento, yo estuve trabajando hasta las 20 horas y veíamos cómo cada vez se ponía más espesa la situación, porque primero empezó con un saqueo en un supermercado. Yo realizo tareas de producción, soy productor del programa Yo la Radio, y nos llegó primero una noticia: están saqueando un supermercado en Barrio CEP. ¿A qué hora era esto, Diego? Esta primera noticia. Después de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde empezaron a llegar las noticias de que estaban saqueando un supermercado. Pegado a ese llamado llegaba otro: están saqueando otro supermercado de la misma firma. En realidad era así, nos decían, están saqueando un Cordies, voy a decir la firma, están saqueando un Cordies en Barrio C. Nos llamaba otro y nos decía, están saqueando un Cordies en calle Bucetich, que no es en Barrio C. Entonces ahí empezamos a decir, o la gente se está confundiendo, o se está gestando algo grande. Efectivamente eran dos supermercados, y a partir de ahí empezó a crecer. Dos Cordies, digamos. ¿Cómo, perdón? Eran dos Cordies, digamos, por lo menos hasta ahí eran dos Cordies. Arrancaron siendo dos supermercados Cordies y después empezaron a sumar negocios de todo tipo. Nos hablaron de joyerías en el centro. Pasa que no podíamos consultar a la policía porque la policía obviamente no estaba en la calle, entonces no le podíamos consultar a ellos y nosotros no podíamos dar al aire
esa noticia porque no la teníamos chequeada. Yo tenía 2 móviles en calle ayer y uno estaba con los policías, otro estaba en los supermercados y bueno, no podíamos chequear lo que estaba pasando en el centro. Cuando la situación comenzó a ponerse más grave, bueno, ya se le fue de las manos. Diego, para ir cerrando, es todavía, como vos decís, hay saqueos en la ciudad de Córdoba, todavía se está viviendo la incertidumbre, la tranquilidad todavía no, aunque aparentemente se va a llegar a un acuerdo, todavía eso no se tradujo en tranquilidad en la población de la ciudad de Córdoba. Pero sin embargo, te pido que arriesgues un análisis de por qué se ha llegado a una situación semejante. Aquí en Córdoba la policía, yo tengo entendido que en algunos lugares del país la policía sí está sindicalizada. Aquí en Córdoba no está sindicalizada. No pueden hacer protestas, ¿sí? Por ende, muchas veces, casi siempre te podría decir, la gente de la provincia, yo diría que se abusa de esa situación porque total los policías no pueden hacer protestas, entonces los aumentos de sueldo son menores. De hecho, he escuchado policías hablando estos días que cobran 5.000 pesos de sueldo. Un empleado de comercio gana mucho más y un policía está arriesgando su vida a las 24 horas. Tal como ha dicho el gobernador Córdoba en los medios que lo han querido oír, el policía no trabaja de policía, sino que es policía a las 24 horas. Entonces, creo que tendría que atenderse a esa situación a la hora de remunerarlos debidamente. Un sueldo de 5.000 pesos para un policía no es un sueldo para nada digno. Más allá de eso, creo que también, al igual que como decía el gobernador de Sota, los policías no trabajan de policía, sino que son policías las 24 horas, ellos no pueden abandonar esta actividad, digamos. Entonces, me parece, por un lado, la provincia se relajó a la hora de igualarles los sueldos, de subirles los sueldos, de hacer que la situación no llegara, que la sangre no llegara al río. Los policías se cansaron y fueron al paro. Y por otro lado, bueno, esto sucedió porque desde el gobierno nacional me parece que lo deben haber estado mirando por la tele pensando que sucedía en otro país, porque por lo que decía Capitanich esta mañana, era un conflicto salarial nada más, entonces ellos no se podían meter. Pero en el marco de ese conflicto salarial hay mucha gente que ha perdido los ahorros de toda su vida, el trabajo de toda su vida y la seguridad de toda su vida. Ahora va a ser muy difícil remontar esto para la gente, salir a la calle sin miedo. Realmente va a ser complicado. Diego, creo que además hay un tema que es la estructura vertical de la policía de Córdoba está resentida, porque tenemos problemas en la cúpula, sospechas de ligación, relaciones con los narcotraficantes, y eso hace sin duda que la masa de policía haya tomado una decisión que en otro contexto, con una estructura vertical mucho más legitimada, no debería haber tomado, porque ¿qué es esto de negociar y de golpe autoacuartelarse? ¿No te parece? Sí, de todas maneras, yo de golpe lo pondría, lo tomaría con pinzas. Esta situación no ha sido de golpe. Aquí en Córdoba las esposas de los policías son las que pueden hacer algún tipo de protesta, son las que de hecho la venían haciendo. Como el policía no puede protestar, los policías seguían trabajando y sus esposas iban y se quejaban en la central de policía, se quejaban en donde las quisieron escuchar. Las esposas de los policías vienen hace un par de semanas ya quejándose de esta situación salarial y no se oye ninguna respuesta del otro lado. Ayer hubo una respuesta de subirles el 52% de las horas adicionales a los policías, pero no era lo que los policías estaban pidiendo. Pero ayer lo hicieron porque ya estaban presionados porque las calles estaban siendo tomadas por los delincuentes. Diego, la última pregunta. ¿Tu mujer está bien? ¿Está ahí en tu casa? Mi mujer llegó temprano, sí, consiguieron una agencia de remises que hoy por la mañana había comenzado a trabajar. Anoche no había transporte de ningún tipo. Anoche no había nada, pero esta mañana ya han conseguido y está aquí trabajando. Está aquí en mi casa. Bueno, lo mejor, gracias por salir con nosotros aquí en Infobae TV. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones a Cadena 3 por la cobertura del día de ayer y seguimos en contacto. Diego, lo mejor para tu familia y para Cadena 3. Les agradezco mucho a ustedes.